Buenos días, hermanos. En esta mañana de este domingo quiero darle las gracias porque usted ha tomado el tiempo para poder oír de la palabra del Señor a través de este estudio. Hoy continuamos con uno de los capítulos más interesantes que hoy podemos ver, que es el capítulo 4, que se llama Servir, de la serie de estudios bíblicos de Lifeway. Es interesante porque estamos en una época donde necesitamos aprender a servir y entender qué es lo que significa esto desde el punto de vista bíblico. Y pues servir involucra que tú y yo tengamos una serie de características para poder hacerlo. Y la palabra de Dios nos enseña y nos va a mostrar hoy qué significa esto, y a la luz de las cargas que llevan otros y las que llevamos nosotros mismos, cómo se puede entender el servir. Pero volvamos a pensar un poco en lo que es servir. Y yo me hago esta pregunta que tal vez usted también se la puede hacer. Y es, ¿cuáles son las características de una persona con corazón de siervo? Porque la palabra de Dios nos habla mucho de esta palabra. Y si hiciéramos un análisis sobre esto, pues algunos de ustedes pudieran pensar, igualmente se me ocurre a mí, que ser siervo es ser sensible a la necesidad de otros. Otras alternativas al respecto diría que son tener misericordia, ser amable, empático, tener un compromiso con los demás, un entendimiento de sus necesidades, una comprensión. Y tal vez, yendo un poco más allá, desprenderse de sí. Igualmente, al ser siervo, cuando damos, nos volvemos generosos y tolerantes, y muchas veces tenemos que renunciar a nuestro propio yo para poder servirle a otros. Pero yo quisiera, bajo esta idea de iniciar este estudio de Lifeway, pensar un poco en la aplicación para la vida que hoy nos trae este estudio, que está aquí en su texto, en la parte final, y tiene que ver precisamente con esta idea. Yo quiero que la leamos para que usted empiece a tomar tono, y después vamos a oír opiniones entre nosotros. Dice así: es probable que tengas algún amigo o conocido que solo te llama cuando necesitas algo de ti. Por naturaleza somos egoístas, y si nos descuidamos podemos convertirnos en personas que constantemente están buscando ser servidos. Si lo piensas bien, muchos de los poderosos en nuestra sociedad dicen estar al servicio de los demás, pero muchas veces resulta que están sirviéndose a sí mismos. El mejor ejemplo de servicio lo encontramos en Jesucristo. Cuando Santiago y Juan le preguntaron a Jesús si podía estar uno a la derecha y el otro a su izquierda, Cristo los exhortó diciéndoles: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto está en Mateo 20, del 26 al 28. Nuestras relaciones interpersonales florecen si en lugar de buscar ser servidos, buscáramos servir a otros y servirles de bendición. Y esta aplicación nos enseña lo siguiente: que aquellos que son inmensamente felices son los que dan, no los que reciben. Y esto está en concordancia con lo que la palabra del Señor nos habla en Hechos capítulo 20, del 20 al 35. Y esta es la razón que explica por qué es que debemos buscar y encontrar oportunidades para servir a otros. Al hacer esto, pues, ¿qué hacemos? Nosotros reflejamos el amor de Cristo en nosotros. Ahora, ¿qué pasaje vamos a seguir para poder entrar en el tema de servir? Y yo quiero que ustedes vayan abriendo sus Biblias en Gálatas capítulo 5, del 13 al 15, y el capítulo 6 del 1 al 5 y 10 al 6. Allá nos vamos a dirigir a través de todo este estudio. Y quiero, antes de empezar, dar una idea de lo que es el contexto de este pasaje bíblico. Y recordemos que en el contexto se estaba dando una situación complicada en esta iglesia,
puesto que Pablo les escribe porque se había introducido una herejía en la iglesia, era la herejía judaizante, en la que se decía que Cristo no era suficiente para obtener la justicia de Dios, sino que era necesario cumplir con la ley de Moisés. Y se estaba exigiendo a la gente que incluyera la circuncisión. Ellos ya habían recibido a Cristo y tenían claro la importancia, pero en esa discusión con los que eran judíos y los nuevos se presentaba esta situación. Y por eso es que Pablo llama a estos grupos, como lo dice en Gálatas 6, 3:1, insensatos. Es decir, que no entendían lo que estaba haciendo. Pablo aquí insta a todos los de la iglesia de Gálatas a ser firmes en la libertad del evangelio. Eso está ahí en Gálatas 5, 6. Y la verdad es que la libertad única está en Jesucristo. Y por eso es que se venía dando esto. Bajo esta idea es que vamos a empezar a profundizar en el versículo. Ahora bien, yo quisiera que nos hiciéramos, como nos sugiere el estudio, una comprensión sobre lo que es el tema de servir. Y pensemos por un momento en lo que Pablo escribe cuando habla a los Gálatas de sobrellevar las cargas, que está ahí en Gálatas 6:2 y 6:5, tanto para otros como para nosotros. Ahora, la pregunta, y yo quiero que usted lo piense, que voy a hacer en este momento, es ¿cómo usted entiende o qué significa para usted llevar las cargas de otros y también llevar las suyas? Entonces vamos a mirarlo en dos partes y quiero que miremos las respuestas de algunos de nuestros amados hermanos que han dado su tiempo para mirar y reflexionar sobre este aspecto. Entonces miremos qué significa sobrellevar las cargas de otros. Quería ayudarle orando en oración. De pronto si está en una situación económica que no es favorable para la persona, dando alguna ofrenda, porque pues uno de lo mismo que uno recibe tiene que también compartir, porque pues el Señor nos ha enseñado que pues si uno necesita a alguien que uno ve o sea, que alguien tiene necesidad, pues uno debe alargar su mano y dar una ofrenda. Pero yo creo que lo más importante es ayudarlo en la oración y hacerlo crecer espiritualmente. Cargas de otros. Primero, como que asimilar el problema de la otra persona, analizarlo, tal vez aconsejarlo, si acaso uno ha pasado por esa experiencia, orar por esa persona, porque ¿qué más podemos hacer? Orar por ellos, y si de pronto uno puede y tiene la experiencia que uno pueda solucionar, dando un buen consejo, darlo. Si no está capacitado y no ha pasado por una situación así, es mejor que hace uno callado o mandarlo de una persona más preparada, y tal vez lo único sería orar, pedirle al Señor que le dé fortaleza y le dé sabiduría. Sobrellevar las cargas de otros para mí significa simplemente tener la suficiente empatía de entender a la otra persona en la situación en la que está, poder comprender su sufrimiento, poder comprender lo que le aqueja, o simplemente poder entender su forma de ser sin ser crítica de ella. Sobrellevar la carga de otra persona no significa, porque podemos pensar a veces que es sobrellevar una carga económica o algo así. Creo que sobrellevar la carga tiene mucho que ver con la empatía que tengamos nosotros hacia la otra persona, cómo ponernos en la situación de la otra persona. Bueno, personalmente, sobrellevar las cargas de otros, diría yo que es ponerme yo en los zapatos de la otra persona y mirar la situación por la que esta persona está atravesando, y tratar de ayudarle de la mejor manera a buscar una solución y a buscar en el Señor como el soporte, porque sin Él no podemos hacer nada. Para mí significa amor, el amor que Jesucristo nos ha dado, ¿no? Que nos ha enseñado, porque en la regla que nos dejó de la oración del Padre Nuestro,
porque perdonar, el perdonar no es solamente, bueno, yo te perdono, sino dar amor. Entonces, y colocarse como en los zapatos, diría yo, de esa persona, ¿no? En cualquier situación que vaya. Pero yo creo, asimismo, de que solamente esto lo logramos con el Espíritu Santo, en nuestro Señor, nuestro Dios es el que nos da ese deseo, ese querer de poder entender esa persona y de poder llevar, ¿no? Sobrellevar esas cargas. Gracias, hermanos, por sus respuestas. Si quisiéramos hacer un resumen, podríamos decir que es sentir lo que los demás sienten, llevar de ellos espiritualmente esa situación y ayudarles. Ustedes oyeron acá, es quizá también comprender la necesidad y todo aquello que involucra el estar ansioso, preocupado. Y es de parte de nosotros acompañarlos en el dolor, en la angustia, en la soledad. Orar por ellos, es decir, poner esto en manos del Señor. Ahora miremos desde otro aspecto lo que significa llevar nuestra propia carga. Vamos a ver qué opinan ellos sobre este tema. Mis cargas siempre se las presento a Dios porque Él dice que traer todas las cargas para que Él nos ayude a llevar. Obvio que hay cosas que pues lo cargan a uno emocionalmente y más que todo el enemigo siempre trabaja al campo de la mente. Pero pues yo digo que mis cargas yo las llevo solo en oración y siempre estoy pendiente orando, porque eso es lo que lo nutre y hace que uno pueda crecer en todas las áreas y pueda afrontar a todas las cargas que se presentan a nivel frente a la vida. Es una cuestión difícil, no es fácil. Con el Señor es fácil. Toca pedirle al Señor de que Él le ayude a uno, porque por sí mismo uno mismo no puede llevar ninguna carga. Uno trata de solucionar los problemas y lo que hace es agrandarlos más. Entonces toca pedirle al Señor que le dé sabiduría y que Él oriente a uno o le coloque personas que lo puedan ayudar a uno para poder salir y poder sobrellevar ese problema o esa carga que se le presenta a uno. Sobrellevar mi propia carga, lo puedo explicar fácil en la situación o las pruebas, por decirlo de alguna manera, que el Señor ha puesto en mi vida y Él mismo me ha dado la fortaleza para soportar y salir avante de esta situación con dignidad y con alegría, diría yo, sin quejarnos. Pues para mí significa, y me he dado cuenta ahora de la madurez que tengo un poquito más en el Señor, que yo no llevo la carga sola. El Señor siempre ha llevado y desde antes de conocerle ahora como lo conozco realmente, Él es el que ha llevado la carga por mí. Si quisiéramos resumirlo, diríamos que es llevar con el Señor de la mano nuestro propio problema, presentárselo a Él, colocar cada situación, cada prueba, cada padecimiento nuestro ante su altar, ante su presencia. Obviamente también asume que es llevar nuestras responsabilidades humanas, tanto físicas como espirituales. Si usted es padre, si es hijo, si es nieto, es atender, porque cada vez que nosotros atendemos esto, estamos de alguna manera clara obedeciendo lo que el Señor y Dios quiere para nosotros. Ahora bien, entonces bajo esto vamos a empezar nuestro estudio y vamos a abrir el pasaje de Gálatas 5 del 13 al 15, que dice de la siguiente manera para que podamos seguir adelante. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Si quisiéramos ponerle un título a esta primera parte, yo creo que podríamos decir que aquí se refleja en este estudio la importancia de servir. Y Pablo, cuando escribió esto, no podía creer lo que había sucedido en Gálatas. Por eso, cuando él arranca a leer Gálatas, yo quiero leer esa expresión que está aquí en Gálatas 3:1. Él dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y aquí vemos que esta iglesia había recibido ya la libertad plena en Jesucristo, y estábamos viendo ahora que introducen una nueva forma, y es esta doctrina judaizante donde no hacían suficiente a Cristo y no podían entender que el evangelio trae la libertad del yugo de la maldición de la ley, como él mismo ya lo había explicado antes. Este evangelio había sido claramente predicado y confirmado cuando recibieron el Espíritu Santo, como se lee ahí en Gálatas 3:2. Sin embargo, la iglesia se había desviado por esa herejía judaizante, la cual afirmaba que para ser aceptos, como lo dije al principio, además de creer en Jesús, tenían que seguir la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. Pero yo quiero volver al pasaje porque aquí dice claramente algo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Gálatas 5:13. ¿Qué significa a libertad fuisteis llamados? Y es lo que el Señor nos refleja de su suficiencia. Es aquella que actúa con el poder del Espíritu Santo para amar a Dios y servir al prójimo. Es una libertad empoderada por la gracia y el amor de Dios. A esa libertad, dice Pablo, fuisteis llamados. Como muchas veces pasa, de la libertad se puede abusar y llegamos al libertinaje o a hacer el mal. Por eso es que Pablo hace una pausa para especificar, y usted lo puede leer ahí en el pasaje, que dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahora bien, ¿qué significa la carne? Me gusta mucho la versión nueva internacional, porque declara exactamente y hace referencia a las pasiones. Miremoslo por un momento. El mismo pasaje leído dice: no se valgan, Gálatas 5:13, de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Y esto es muy importante porque nosotros creemos y pudiéramos pensar que estamos abiertos a hacer cualquier situación. Pero cuando se refiere a la carne, es esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos todos los seres humanos. Y que cuando recibimos a Cristo, entendemos que ha sido cambiada. Se recibe también esa nueva naturaleza que habla 2 Corintios 5:21. Pero la pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa, no es erradicada completamente, sino hasta la glorificación del cuerpo. Es decir, que mientras estamos en vida tendemos a buscar esa naturaleza. Pero tenemos una gran promesa por parte del Señor, es en la glorificación seremos libres de eso. Pero mientras tanto, la pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿cómo practicar esa libertad? Y cómo en Cristo debemos hacerlo. Y la única respuesta es, lo que la idea central de este estudio indica, es servir. Aprovechar toda oportunidad para servir. Es en el servicio. Y para ello el mejor ejemplo es Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo máximo de amor y servicio porque Él dio su vida por nosotros. ¿Recuerda usted ahí Juan 15:13?
Y es por su muerte que nosotros tenemos libertad. Y esa libertad nos impulsa a servir a los demás de la misma manera que Jesucristo nos ha servido a nosotros. Este es el servicio que hace el creyente y que deberíamos poner en práctica diario. Y es el que nos hace sentir obligados a continuar a hacerlo. Y como lo dijo una de las hermanas, es por amor y que bíblicamente se sustenta. En Juan 15:13 leemos que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué bello ejemplo, amados, nos tiene este estudio de lo que es el verdadero servicio. En el pasaje vemos que los gálatas se habían desviado del evangelio, ¿verdad? Y querían seguir la ley de Moisés. Y habían más de 600 mandamientos que en el Antiguo Testamento debían cumplirse. Entonces ahora que aparece Cristo y nos libra de esto, nos vemos en una situación difícil. O ellos ahí en su momento. Y es que debemos seguir. Y lo único es tener la completa confianza en Jesús. Eso es lo que dice Pablo. Por eso Pablo dice que los conducía a que entendieran este principio. Y en Gálatas 3:10 se los dice de una manera más cruda. Los conducía a la maldición y a la muerte cuando usted se veía enfrentado a no afirmar esta verdad. Es por eso que Pablo les recuerda que Jesús cumplió toda la ley, nos redimió de su maldición, Gálatas 3:13, y que toda la ley se resume en un solo mandamiento. Y aquí lo vemos en lo que acabamos de leer, y es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, lo que quería decir Pablo es que la ley se cumple con el amor. Lo mismo que está escrito en Romanos 13:10, si usted recuerda. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso está ahí en Romanos 3:10. Entonces, como creyentes, debemos mostrar nuestro amor al servir a otros. No porque queramos ganarnos el favor de Dios, tampoco porque creamos que hacerlo nos ayudará a salvarnos. La salvación, recordemos, es por medio de la fe, no por obras. Más bien, puesto que entendemos que Jesús cumplió la ley y que por su obra hemos sido declarados aceptos ante Dios y por tanto estamos ahora con libertad, entonces ¿qué debemos hacer? Servir. Servimos a nuestro prójimo porque el amor de Cristo nos impulsa a hacerlo. Entonces, si quisiéramos resumir, para el creyente servir a otros es un privilegio, amados, que proviene de lo más alto de nuestro Señor, de lo más profundo de su corazón. Y debemos hacerlo con un agradecimiento porque Cristo lo hizo primero por nosotros, lo hizo a nuestro favor. Entonces, si quisiéramos decir algo acá sobre lo que significa la verdadera libertad en Cristo, es amar a Dios y servirlo. Amarlo porque de allí es donde empieza la base para poder servir a otros. Avancemos, hermanos, a la segunda parte de este estudio. Gálatas 6, del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a analizar este
pasaje a la luz de recapitular lo que vimos en el anterior. En el anterior vimos, y debemos recordar, que el creyente vive con libertad por la obra de Jesús. Y debido a eso el cristiano ahora puede servir a su prójimo por amor. Aquí en vamos a entender las bases para poder llegar a ese objetivo de servir, como nos llama la palabra de Dios. Y para eso espero que podamos entender y recordar primero lo que el pasaje nos dice cuando nos llama, hermanos, que si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Hay que recordar que Dios nos perdona. Y a veces sucede que nosotros tratamos de buscar ayuda espiritual y cargar la ayuda espiritual como iglesia. Y generalmente en la iglesia espiritual usted puede ver que son aquellos miembros, los que la representan, que se preocupan por el bienestar espiritual de los demás. Y esto no quiere decir que debamos funcionar como una especie de policía espiritual, buscando las faltas de los hermanos para poder regañarlos constantemente y exhortarlos y juzgarlos. Creo que Pablo aquí en este pasaje lo que nos quiere mostrar y que tenía él en mente era que estaba enseñando la importancia de ayudarnos espiritualmente entre los hermanos, darnos el soporte, darnos ese apoyo que necesitamos. ¿Cuántos de nosotros no estamos con cargas, sobre todo en un momento como este, en el que estamos viviendo necesidades y que estamos en casa, confinados por una pandemia? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos una llamada? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos una voz de aliento? Y yo creo que Pablo acá nos hace ese abrebocas a que entremos a participar, a interactuar con los hermanos. Y para poderlo hacer, él nos dice, muchas veces nos pone, como arranca acá, a hablar primero del perdón. ¿Y por qué el perdón? Porque debemos buscar primero la restauración de nuestro hermano. Tal vez usted tenga algunas diferencias con algún hermano, familiar o otra persona. Pero para poder entrar a servirle, creo que lo primero que hay que hacer es restaurarnos primeramente o ayudarlo a él, en el caso que sea contraria la situación, a que él primero se restaure. Por eso es que debemos hacerlo. Y aquí nos dice la manera de cómo hacerlo. Observe en el 1, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí no dice que debamos condenar a los hermanos. Aquí dice lo contrario. Debe ser restaurada la persona quebrantada por el pecado. Y esta labor se hace con mucho cuidado, se hace con mansedumbre, con delicadeza. Es mucho más fácil caer en el orgullo cuando estamos ayudando a otra persona que tiene una necesidad espiritual. No es que nos quedamos a veces por querer ayudar a las personas nos ponemos por encima de ellos. Aquí lo que quiere decirnos es que debemos prestarnos al servicio, como nos llama acá, en apoyar en las cargas, pero sin caer en el juicio personal, en el juicio de por qué esa persona cayó en esa situación, si es que tiene una carga espiritual. Y aquí nos da un ejemplo claro, que cuando nosotros ayudamos a nuestros hermanos con esas cargas espirituales, quizás pueda ser la vergüenza de un pecado, por ejemplo, un pecado que sea dominante en su vida, estamos cumpliendo algo que aquí se dice claramente, es la ley de Cristo. Y esta ley del amor, que está en Gálatas 5:14, que recuerda usted que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la que predomina. Y es la manera como debemos entrar a ayudarle a llevar sus cargas. Así que ayudar a nuestros hermanos con sus cargas espirituales es mostrar el amor de Jesucristo. Demostramos nuestra alianza con Jesús cuando por su gracia y por su gloria lo imitamos a Él.
Y Pedro, en el capítulo 2, primera de Pedro 2, 21 nos lo dice muy simple. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él es el ejemplo vivo de servicio espiritual a los demás, de apoyo, de quien llevó las cargas de los demás, de los otros. Y ese es el llamado que tenemos. Ahora bien, continuemos entonces con el versículo 3. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y esto es una advertencia que hace Pablo acá, porque habla de aquellos que no siguen la ley del amor, la ley de Cristo. Una persona se puede estar vanagloriando por ayudar a otro. Quizá crea. A lo mejor lo hace inconscientemente. Y podría pensar que es muy espiritual, pero si no lo demuestra, su fe está muerta. Como nos lo dice Santiago 1:7, que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Recordemos que Pablo dijo que incluso si entendiéramos todos los misterios, pero no tuviéramos amor al hacerlo, ¿qué somos? Nada. Y de nada me sirve. ¿Lo recuerda usted? Ahora, en el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Pablo nos está mostrando la importancia de asegurarnos de que estamos en la fe verdadera y que estamos cumpliendo con la palabra y la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos someter a prueba nuestras obras? Pues la palabra de Dios nos lo dice claramente. Escudriñemos sus escrituras. Hay que ponerlo en perspectiva. Y cualquier cosa que sea contraria a lo que dice la Biblia no es más que un trapo de inmundicia. Recordando esas palabras sabias de Isaías 64:6. Y también porque algún día estaremos ante su presencia. Estaremos delante de Él. Y Él pondrá a pruebas cada una de nuestras obras. ¿Qué hicimos por ese hermano, por esa hermana? Por esa persona que necesitó de nosotros y no lo hicimos. Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10 apoyan que estaremos ante su tribunal. Pablo afirmó, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. Y eso se refiere al versículo 5 que está aquí. Porque cada uno llevará su propia carga. Cuando dice que somos, de otra manera, diciendo en otras palabras, responsables por la manera en que actuamos, ya sea basados en la palabra de Dios y su voluntad o en contra de ella. Eso nos hace responsables. Por lo tanto, entonces, servir a otros significa ayudarles con sus cargas. Debemos sobrellevar los unos las cargas de otros y al mismo tiempo entender que somos individualmente responsables por nuestra actuación. Y como creyentes entonces debemos ayudar a nuestros hermanos con sus cargas espirituales. Podemos orar por ellos, esa es una manera ya clara y específica de cómo podemos hacerlo, y ofrecerles una ayuda espiritual cuando lo necesiten. Ese es nuestro llamado. Entonces, a manera de resumen sobre Gálatas 6:1-5, entonces debemos entender, digamos, 3 aspectos. Primero, buscar la restauración de nuestro hermano, como lo vimos en el versículo 1. Cumplimos la ley de Cristo al llevar las cargas de otros, versículo 2. Y finalmente, como lo acabamos de ver, somos responsables por lo que hacemos, que son los últimos versículos del 3 al 5, con énfasis en el que termina, porque cada uno llevará su propia carga. Amados, es un reto, no es fácil. Y yo quiero hacer transición al último versículo que tenemos para poder terminar esta lección. Y es que una de las mejores maneras en las que podemos servir a otros es sirviéndoles de ayuda espiritual.
Y para eso en el versículo de Gálatas 6:10 nos dice la frecuencia, nos muestra cuándo debemos hacerlo. Gálatas 6:10, mire su Biblia, dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y yo quiero que usted subraye ahí en su palabra que dice, hagamos bien a todos, no solo a los de la familia de la fe. Obviamente debemos dar prioridad a la familia de la fe. Y para ello entonces se debe hacer en cada momento. ¿Qué oportunidad tenemos hoy de servir? Esta semana, en estos 2 últimos meses que hemos estado confinados, hemos tenido miles de oportunidades para servir, no para ser servidos. Obviamente, si tenemos necesidad, podemos ser servidos. Pero recordemos lo que hablamos al principio. La gran bendición está en dar, en servir primero, y el Señor es el mejor ejemplo para ello. Ahora bien, dice, según tengamos oportunidad, hay miles de oportunidades. Isaías 1:17, yo quisiera que lo leyéramos, porque creo que nos resume bien lo que esto significa. Y dice así, aprender a hacer el bien, buscar ¿qué? El juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Qué buen ejemplo tenemos acá para entender lo que es servir a otros. Debemos hacer entonces el bien sin desmayar, primera conclusión. Y la segunda es que debemos hacer el bien a todos, en especial a los creyentes de la fe. Y vamos a entrar un poquito en esto. Porque muchas veces vemos las leyes naturales como un ejemplo. Pero hay leyes espirituales. Por ejemplo, Pablo nos escribió nos da un ejemplo, cuando dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Gálatas 6:7. Y cuando una persona siembra algo, es decir, si pudiste servirle, vas a ser retribuido. Y tienes el mejor premio, que es el celestial. Tú recibirás, cosecharás de acuerdo a lo que has sembrado. Entonces, pero el que siembra con el Espíritu, recibirá una cosecha espiritual. Eso es lo que se deduce cuando miramos Gálatas 6:8. La pregunta, por supuesto, es, ¿y cómo puedo sembrar para el Espíritu? Pues Pablo lo responde ahí en el versículo 9, que no es el que antecede a este que estamos leyendo. Y una manera muy clara es entenderlo, que es hacerle el bien. Es cuando hacemos el bien, cuando hacemos lo correcto delante de las personas. Muchas personas se jactan por ser buenas personas. Incluso hay multimillonarios que han dado la mitad o más de su fortuna, y obviamente muchos los aplauden o los aplaudimos por sus fortunas. Pero aunque el mundo celebre, aquella persona que busca hacer el bien a manera espiritual, lo hace sin cansarse, porque entiende que la siega será a su tiempo, allá con el Señor. Si quiere profundizar esto, revise Colosenses 3 del 22 al 23. Es fácil, entonces, en teoría decir servimos, pero a veces tenemos la carga que desmayamos. ¿Cuándo podemos desmayar? Cuando hacemos el esfuerzo por ayudar a una persona espiritualmente, a un hermano, y buscamos hacer el bien, y a veces nos desalentamos porque nos hemos dedicado quizá a orar horas, tiempo con ellos, y finalmente a veces vemos que se alejan del Señor. Y eso naturalmente puede ser doloroso. Cuando suceden estas cosas, pudiéramos pensar que nuestro trabajo fue en vano, pero realmente no lo es. Todo trabajo espiritual tiene un valor espiritual eterno y está delante de Dios. Es por eso que podemos persistir, no podemos desmayar, porque nuestra labor no es transformar el mundo a otros por nuestras fuerzas, sino más bien administrar la gracia, el amor y el perdón de Jesucristo por medio del Evangelio. Esta es la tarea de cada uno de nosotros como cristianos, es llevar el Evangelio. Estamos mostrando la libertad en Cristo
cuando llevamos el Evangelio. Ese es el verdadero apoyo espiritual. Es la realidad que nos exige el Evangelio. Y cuando Pablo dice aquí en Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, es en cada situación. Es en el supermercado, es en la escuela, es en el trabajo, es en cualquier oportunidad que se nos presente. La idea central es esa. Aproveche la oportunidad para servir y servir sobre todo dando apoyo espiritual. Obviamente también puede ser material, pero que el apoyo material sea el resultado de la gracia que espiritualmente hemos recibido y hemos compartido con esa otra persona. El apóstol Pablo con este pasaje nos exhorta a hacer el bien cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo. Y como dijo el predicador, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastés 9:10. Es probable que tengamos una vida ocupada, pero esa no debe ser una excusa. Busca las oportunidades para hacer el bien a los demás. Recordemos entonces que cada cristiano pertenece a una familia. Tenemos una familia de fe. Y al recibir a Jesucristo somos agregados a su cuerpo, como lo leemos en Romanos 12:5. Y esta familia se convierte en una prioridad en nuestra vida. Por eso hoy, cuando han pasado ya 2 meses en las que no nos encontramos como hermanos, sentimos esa necesidad de encontrarnos. Es porque ustedes y cada uno de nuestros queridos y amados pastores, líderes, hermanos, son ese agregado de la familia de la fe y necesitamos darnos apoyo espiritual. Las lecciones, las cápsulas motivacionales espirituales de nuestro pastor todos los días son herramientas que tenemos. Los estudios, las clases, así sean por estos medios, son los que nos dan ese alimento. Y anhelamos reunirnos para cantar como iglesia, juntos, para adorar a nuestro Señor, para aprender juntos y ayudarnos los unos a los otros. Pablo dice que hagamos bien, mayormente a la familia de la fe, y en nosotros debemos centrarnos, sin olvidar que Pablo también nos puso ese hagamos bien a todos, es decir, también a otras personas. Es porque el cristiano no es del mundo, pero vive en medio del mundo. Recuerda usted ahí en Juan 17:15 que nos lo muestra. Y el creyente debe ser sal y luz, un testimonio del poder transformador de Cristo en medio de la sociedad alejada de Él. Y en estos tiempos es mucho más claro. Vemos gente con mucha necesidad, quizás más material que espiritual lo que vemos. Los medios no exaltan las necesidades espirituales, pero nosotros tenemos la responsabilidad de llenar ese vacío como hermanos. Por lo tanto, toda oportunidad para servir es válida. Simplemente mira a tu alrededor y encuentra a aquellos que necesitan ayuda tanto espiritual como material. Y quizá la puerta se abre llevando un mercado, llevando un apoyo económico. Pero ese debe ser el punto de partida, el que nos debe estimular a llevar la verdadera ayuda, que es la espiritual. El presentar a nuestro Señor. Porque la verdadera ayuda espiritual no está en que la persona quizá en su limitación económica no pueda pagar la renta, los servicios, sino en la limitación que tiene de no poder conocer a Jesús. Y tú eres ese instrumento, amado. Yo quiero que con esta lección que hemos hecho hoy, tú entiendas que tenemos una responsabilidad para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que nadie va a poder hacerlo sino tú, como hermano. Y debes sentirte privilegiado por entender que el servicio es espiritual. Y vamos a terminar hablando de algunas herramientas prácticas. Las herramientas más prácticas están en investigar y mirar alrededor. Es simple. Oír.
y oír dónde está la necesidad. Por eso nos dice que investiguemos, porque el amor del cristiano se demuestra con el servicio. Y esto no puede ser algo esporádico, esto no puede ser porque estamos hoy en pandemia, esto no puede ser porque hoy quizá tenemos necesidad, debe ser una práctica habitual. Hoy esto está sucediendo quizá porque el Señor quiere que aprendamos a servir, para que demos el apoyo. Es una gran oportunidad y por eso es que debemos invertir. Esa es la segunda manera. La primera, investigar dónde está esa necesidad, está latente. Y la segunda es invertir. ¿Invertir en cómo? ¿En qué? En imitar a Jesús. Aplicarlo a la familia, aplicarlo a nuestras circunstancias y practicar en la tercera. Y es sacando un tiempo en oración, pidiéndole a Dios que te muestre cómo puedes servir a las personas a tu alrededor. Es una práctica. A manera entonces de conclusión, Dios no quiere que tengamos una fe teórica. Él quiere que nos fundamentemos en las verdades del Evangelio y que actuemos basados en esas verdades. Cuando estamos llenos de Jesús y de su Espíritu, servimos a nuestros hermanos y a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y por eso es que yo quiero pedir hoy en oración que ese Espíritu esté en cada uno de los miembros de nuestra congregación. Oremos. Amado Padre, Señor Dios Celestial, Padre Todopoderoso que estás en el cielo, estamos aquí ante tu presencia primero para darte gracias por este estudio que tú has puesto a nuestra disposición, Señor. Gracias por usar mis escasos talentos en transmitir tu palabra, Señor. Y yo te pido, Padre amado, que tu gracia sea con nosotros para servir, Señor. Para hacerlo de la manera como Jesús lo hizo. Para no ser servidos, sino servir a los otros. Siempre en cada uno de nuestros hermanos esta gran verdad. Y que sea tu Santo Espíritu trayendo bendición a todos. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, tenemos la gran oportunidad. Sirvamos. Bendiciones.